A ver. Eh, Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de Comunicación. Hoy nos corresponde ver un tema muy importante que está planificado dentro de el sílabo, que es tocar a la ecología desde el punto de vista de la ecología política y introducirnos a el análisis del medio ambiente también. Vamos a partir desde algunos conceptos importantes. Primero, está por demás decirlo, nuestro planeta presenta una gran diversidad en todo su ecosistema y por ende es necesario estudiarlo, por ende es necesario comprenderlo, por ende es necesario ver cómo al día de hoy gran parte de este planeta es importante introducirlo en lo que la ecología y el medio ambiente se comprometen para tener una idea de cómo la conciencia y la voluntad de aquellos que plantean este ámbito nos puede enfocar a un desarrollo sostenible y, por supuesto, en lo que concierne al ámbito de la carrera de comunicación, introducir estos temas en un análisis, en un debate y el trasladar a la colectividad en cada uno de los sectores en los cuales nosotros nos encontramos trabajando, viviendo, estudiando, compartiendo, eh, dar la posibilidad de que podamos, en definitiva, entender qué significa la ecología, qué es el medio ambiente, porque se utiliza como sinónimos estos dos términos, y también cómo nosotros podemos, a partir de un área protegida que está establecida en la Constitución del 2008, preservar esta sostenibilidad, ¿no? Así que, dicho el ámbito de la introducción, es importante porque a través del tiempo ustedes vieron el concepto de economía y cómo estos modelos económicos también han buscado la necesidad de mantener una relación natural del medio ambiente y lo que existe dentro de él como una forma de supervivencia. Es decir, por un lado tenemos necesidades ilimitadas y por otro lado recursos limitados. Entonces, la posibilidad de entender a la ecología, la posibilidad de entender de que esta ciencia permite ver la relación de los seres vivos con el medio en el cual habitamos, nos va a permitir entender los conceptos que van de la mano. No son sinónimos, no son conceptos antagónicos, sino que son temas que se los tiene que tratar articuladamente para que entendamos claramente cuál es la posibilidad de supervivencia que tiene el planeta y que tienen los seres vivos, por supuesto, en este ámbito de la ecología y el medio ambiente. ¿Qué aspectos negativos tenemos? Por supuesto, hay aspectos negativos que están siendo tocados, que están siendo analizados bajo esta ciencia, bajo estos conceptos, como son, por ejemplo, ámbitos de la contaminación. Si es que vivimos en una ciudad grande, está por demás dar los ejemplos de una contaminación sonora, de vehículos automotores que circulan diariamente por las vías, de obviamente el ruido que genera la población, que es bastante importante en estas ciudades, el ruido que generan los procesos industriales. Si vamos al análisis de los aspectos negativos justamente que toca la ecología, que toca el ámbito del respeto al medio ambiente, es la contaminación industrial, por ejemplo, grandes zonas industriales que han sido determinadas bajo proyectos de uso y gestión del suelo, planes de ordenamiento territorial, que determinan que en estas zonas se vayan construyendo justamente aquellas infraestructuras que provocan la producción de bienes que son necesarios para la colectividad, por supuesto, pero que generan una gran contaminación a partir de la emisión de gases contaminantes, a partir de la emisión de residuos y, por supuesto, la contaminación petrolera. Aquí un punto de inflexión, el 20 de agosto, como es conocido por ustedes, y más aún si son comunicadores sociales el día de mañana, tendremos que asistir a una consulta popular conjuntamente con la elección de presidente y asambleístas, en la cual tendremos que también mm, decidir si es que en esta zona protegida, en esta área protegida de el Yasuní, se va a explotar o no petróleo
y existe contaminación, por supuesto, está determinado que este recurso no renovable produce grandes afectaciones, como está en la gráfica expuesta en esta presentación, hacia los depósitos de agua que existan en los acuíferos que existan en el subsuelo. Hay desechos que se van contaminando, ciudades, arroyos, etcétera, ¿no? Entonces, los aspectos negativos que tiene un proceso industrial, un desarrollo en las sociedades, justamente están atravesados por contaminaciones sonoras, contaminaciones industriales, contaminaciones de carácter de petróleo y otras que sin duda afectan. Como es habitual en nuestras clases, prendan tranquilamente el micrófono, intervengan, debatan, analicen y también expongan algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué aspectos positivos ha planteado la ecología, por ejemplo, en el mundo actual, en el espacio contemporáneo que estamos viviendo? Es la búsqueda de energías alternativas. Nosotros somos comunicadores sociales, aprendemos las herramientas, las técnicas necesarias para transferir la información y la comunicación que nosotros tenemos, más sin embargo, también debemos conocer algunos aspectos generales de cómo, por ejemplo, existen en los actuales momentos uno de los recursos fundamentales para generar energía, sobre todo en el transporte, como es los combustibles fósiles, diésel, gasolina súper extra, gas licuado, etcétera, que se entiende que son energías que se producen a partir de, obviamente, la explotación del petróleo y al combustionarse una gran polución, una gran afectación al medio ambiente. Y el aspecto positivo de esta ecología fundamentalmente es de que se va buscando energías alternativas que provoquen justamente que se respete la naturaleza, que se respete la biodiversidad, que se respete la flora, la fauna, la vida. Y ese desarrollo sostenible fundamentalmente tiene ese concepto que pensemos hoy. ¿Cómo podemos utilizar los recursos que tiene Ecuador, que tiene el mundo entero, en función de que las futuras generaciones también puedan disfrutar? Vamos a ver cuáles son las áreas protegidas de nuestro país y se hace justamente esta posibilidad a partir de la Constitución del 2008 para que podamos mantenerla, para que podamos construir planes de manejo ambiental y podamos todos disfrutar de estos parques naturales y reservas diversas que tiene nuestro país. Y la energía alternativa justamente es a partir de la energía eólica, es decir, utilizar el viento para generar la posibilidad de mover estas turbinas que generan energía eléctrica, paneles solares que también generan energía eléctrica y podamos utilizarlas en alternativa hacia estas energías no renovables. Una pregunta simple. ¿Quién hace daño, cómo y por qué? El medio ambiente, es decir, el espacio en el cual nosotros vivimos, no es que es medio, sino es completo, pero se utiliza el término medio ambiente para hablar de la flora, la fauna, el espacio en el cual viven los seres vivos, está afectado, por supuesto, por la irracionalidad de la explotación del hombre a estos recursos. Y lo que hoy toca como uno de los temas importantes también que ustedes tienen que plantearlo en el análisis, en el debate de este tema, es cómo el cambio climático, es decir, la afectación que tiene actualmente el agua, que tiene el aire, está afectando progresivamente a nuestro entorno. Está distorsionando la relación de todos los seres vivos que vivimos acá. Está por demás poner algunos ejemplos acá en nuestro país, por ejemplo, que las precipitaciones que tienen en las provincias de Esmeraldas, acá en la provincia de Bolívar y otras, ha provocado, producto de este cambio climático, que existan inviernos más agresivos, que existan veranos más agresivos, que existan espacios en los cuales no se tenga verano, no se tenga invierno, más aún en otras latitudes. El día de hoy amaneció, por ejemplo, casi todo Estados Unidos, Nueva York, con una cortina totalmente cubierta de nube de color naranja. Están en la región norte del planeta Tierra, es decir, Europa y Estados Unidos, en un proceso de entrada hacia el verano, que hace mucho calor, no hay precipitaciones pluviales, no hay lluvia, y esto provoca grandes incendios. Y al combustionarse estos bosques en Canadá, está trasladando todo el material que se combustiona, es decir, el humo, las cenizas, hacia estas ciudades y es un caos total.
Entonces, el medio ambiente se está comportando de manera hostil con nosotros. Los seres humanos está bien porque somos los causantes, pero también hay personas y animales inocentes en este caso. Entonces, esta ecología, es decir, la ciencia que estudia la biodiversidad, que estudia la naturaleza, que estudia el ciclo de vida, juega un papel muy importante para la recuperación. Cambio climático, aquí están algunos ejemplos: cambio de temperaturas en ciclos normales, el cambio de temperatura por parte de la actividad humana, fríos intensos, calores intensos, las ciudades sin la posibilidad de tener agua potable para dar a su población. Es decir, lo que habitualmente existía anteriormente en el mundo entero, de inviernos o veranos, o otoños o primaveras, hoy lamentablemente son más agresivos estos cambios, ¿no? Se está produciendo, según los expertos, para continuar con este tema, un efecto invernadero, es decir, daños en la atmósfera. Ustedes tienen en la gráfica ahí que provoca un daño sobre la población humana. Esto se produce por la contaminación de CO2, es la combustión de estos fósiles, son los recursos hídricos, porque se está deforestando fundamentalmente los bosques, se está deforestando los espacios verdes. Entonces esta contaminación de CO2 hace de que no exista la posibilidad de que ese calor que se genera internamente rebote en la ionosfera. Entonces también los rayos solares están afectando, provocándose este efecto invernadero que se habla. ¿Qué es el efecto invernadero? Algunos de ustedes pueden tranquilamente imaginarse que estemos viviendo bajo una carpa, bajo una edificación de plástico en el cual el calor, el oxígeno se mantenga dentro de él, sin la posibilidad de la renovación de aire, sin la posibilidad de filtrar rayos ultravioletas, sin la posibilidad de que exista este tipo de afectaciones, ¿no? Entonces, en estas gráficas tranquilamente podemos evidenciar cuál es el efecto invernadero que está teniendo. Si es bueno o malo, por supuesto que es malo, porque provoca, como estamos viendo, grandes incendios producto de la radiación reflectiva, producto de la radiación que está absorbiendo la tierra, los bosques, el campo, y por ejemplo, también el efecto de que no se renueve el aire porque se sigue manteniendo el mismo dentro de la ionosfera. ¿Qué energías se plantean, por ejemplo, en este tema de la ecología a futuro? Utilizar el hidrógeno para la combustión de los vehículos. Se está ya evolucionando en este aspecto, se está trabajando en proyectos innovadores, que ya hay vehículos que utilizan el hidrógeno. La energía eólica en Europa fundamentalmente. Aquí en el Ecuador existen un par de proyectos que se están implementando para que podamos generar a partir del viento, y generando energía alternativa y no utilizar combustibles fósiles. Por ejemplo, la solar. Aquí hay un problema porque el material que se utiliza para su construcción es básicamente el silicio, y el silicio se utiliza también para la construcción de los conductores que utilizamos en el computador que están actualmente utilizando, de un teléfono celular, etcétera. Entonces es un problema de que podamos tener abiertamente y ampliamente, sobre todo en el Ecuador, que tenemos constantemente aproximadamente 12 horas de sol o un poco menos, aprovechar esta tecnología de energía del futuro, ¿no? También se plantea generar energía o la transferencia de energía con inventos que se están desarrollando a partir de nuevas energías, está en un proceso de evolución, está en un proceso científico de verificación, y ojalá a futuro también podamos tener nuevas alternativas de generación de energía limpia, ¿no? ¿Qué debemos hacer en este ámbito de la conciencia y del cuidado al medio ambiente? Ustedes como comunicadores, por supuesto, se podría generar campañas, promover campañas que concienticen a la población sobre la importancia de utilizar fuentes alternativas, utilizar energía limpia. Es necesario crear leyes eficaces que defiendan esta biodiversidad. ¿Y por qué el país, el Ecuador, se dice que es biodiverso? Su nombre mismo lo dice. Hay una diversidad infinita de flora, de fauna, que fue estudiado por Charles Darwin. Ustedes deben haber leído
fue un investigador que vino acá justamente a las Islas Galápagos, que estuvo en nuestro país y vio y entendió cómo seres vivos, animales y plantas, que se han adaptado a su capacidad que tiene, evidentemente, de poder tener pingüinos, por ejemplo, en las Islas Galápagos, en un clima cálido, el ser vivo, el ser humano, a circunstancias adversas. Y esa biodiversidad de climas, por ejemplo, tener la Amazonía, tener la sierra, tener una costa, permite justamente de que se afiance esa diversidad en la infinita cantidad de flora y fauna que tiene. Se debe buscar métodos alternativos y hacia allá estamos orientándonos en los procesos de investigación, sobre todo tecnológicos, de energía que no afecten al medio ambiente. Se debe llevar un concepto de ecología y medio ambiente a todas, por ejemplo, escuelas, colegios, universidades, y discutir este tema ampliamente para un mejor desarrollo. Decía yo hace pocos minutos que tenemos la posibilidad los ecuatorianos de resarcir una decisión política que se la tomó pese a que en la Constitución del 2008 se había declarado que en el Ecuador el Ministerio del Ambiente como ente rector podía en espacios que son diversos, tanto de flora y fauna, protegerlos a través de planes de manejo e impedir su explotación. Y el Yasuní se permitió la explotación del petróleo, justamente. Hoy se va a consultar, después de 10 años de hacerlo, si es que se quiere continuar o no con su explotación. Ahí hay una discusión con ustedes y que podríamos iniciarla al terminar esta explicación de estos conceptos, de si estar a favor o no, o si hay un conflicto ético entre una ideología ecológica que dice que toda la biodiversidad, la naturaleza se la tiene que cuidar, y por otro lado hay también lo más importante de todo aquello en el centro de esta biodiversidad, que es el ser humano. Esos 1.200 millones de dólares que dejaría de percibir nuestro país para financiar proyectos sociales, educativos, de salud, reducir la pobreza, reducir la discriminación, la desnutrición crónica infantil y otros, eh, ¿cómo lo financiamos? Y ahí, si es que se tendría conciencia ecológica, por ejemplo, podría ser subsanado con la eliminación de los subsidios al combustible, por ejemplo, ¿no? Entonces, son temas que los pongo sobre la mesa para que al finalizar podamos analizar con ustedes como comunicadores que son el día de mañana y hoy como estudiantes. Entonces, esto se lo tiene que tratar. En conclusión, es muy importante tener en cuenta que la supervivencia de nuestro planeta y todos nosotros como seres vivos está en las manos nuestras, y ahí entra el concepto de desarrollo sostenible, hacer nuestro ambiente un lugar agradable para las futuras generaciones y también utilizar la energía de una mejor manera posible más adelante. Y ahí se dará cuenta, yo tengo el doble de edad que ustedes, probablemente ustedes tienen 18, 19, 17, 20 años, y siempre en este concepto de desarrollo sostenible es pensar en el otro, en el que vendrá, en el que también tenga la posibilidad de disfrutar la naturaleza, que pueda disfrutar los parques que tenemos, venir a la reserva faunística acá en Chimborazo, ver al Chimborazo, subir al refugio, ver los glaciales, ver la fauna que existe ahí, la flora, hay un bosque de polileptis, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la conclusión para la primera parte de esta introducción hacia lo que yo había planteado como conceptos iniciales. Entonces, como es habitual, por favor, abrimos el escenario de comunicadores. Estamos en la televisión, estamos en la radio, estamos en un espacio político de discusión del tema de la ecología, estamos en un tema de discusión del medio ambiente, estamos en un tema de discusión de las energías limpias, estamos en un tema de discusión que hacer frente a una propuesta constitucional de consulta popular a los ecuatorianos, a ver si es que queremos o no que se siga explotando la reserva del Yasuní, en función de que esos recursos se sigan trasladando a obras de infraestructura, a financiar proyectos sociales, o definitivamente queremos que no se siga explotando esta reserva faunística para efectos de
recurso financiero. Así que, por favor, prendemos el micrófono y discutimos. El que quiera hacerlo, por favor. O yo provoco y digo nombres. ¿Qué dice Fernanda, por ejemplo? Hola, Naili. Naili Fernanda. ¿Qué opinamos al respecto? Lo menos que puede hacer un comunicador social es quedarse callado. Así que, Pues la verdad, a mí no me gusta hablar de temas que realmente no sé muy al fondo porque tampoco quiero dar una respuesta equivocada. Pero respecto de lo, o sea, de lo, no sé mucho porque acá sobre todo se maneja, acá en Pastaza se maneja bastante lo que es eso, la ecología, de proteger el ambiente de la minería que se ve acá en la provincia de Napo. No sé si han escuchado, eso salió hasta en las noticias, de las cuales, bueno, yo soy de allá y no he estado muy informada, pero yo creo que sí tiene que ver mucho algo sobre el medio ambiente, ya que eso afecta bastante a las comunidades indígenas, porque de eso viven, y de los ríos, de la pesca, para para la alimentación diaria, para lo que es también el transporte fluvial, perdón. Y bueno, también acá en Pastaza también se maneja eso. Sobre los territorios, hay algunos, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ah, activistas que luchan por por los territorios. Entonces, yo creo que ya cuando hay una lucha por los territorios es porque ya es algo como de ellos mismos. Es algo que no entiendo mucho porque hay veces, una vez hizo, bueno, una pregunta a una activista que, llamamos, por qué les llamamos nacionalidad y no etnia? Por lo que, o sea, nacionalidad se refiere a algo que es de un país y etnia a lo que pertenece al país, o sea. Entonces ella me supo manifestar que allá en Sarayaco especialmente se maneja de lo que es una comunidad ya con un presidente como un tipo gobierno. Entonces ella me dijo cuando hay algo así como, puede ser como un país dentro de otro país, o sea, no sé si me llevo a entender, algo así. Entonces, de lo que yo he escuchado, que hay veces me he hecho amigas de algunas activistas acá, de lo poco que he escuchado es que también luchan por sus territorios, pero más eso también es lo que, otro de los problemas más grandes que me han mencionado es sobre ay, no me acuerdo sobre algo así como como unos, no me acuerdo mucho el nombre, pero es también algo muy importante eso. Pero sobre la explotación sí se ha venido dando ya mucho tiempo porque, bueno, no conozco el Yasuni, pero las veces que he ido, lo que es el Parque Yasuni parte desde lo que es de la parte de Curaray que queda acá en Pastaza. Y ya, pues, no sé qué más decir. bueno, a ver, Fernanda, desde el punto de vista de usted, y claro, con la experiencia de acá en la provincia de Bolívar, donde está sentada la universidad en Guaranda, no tenemos esas particularidades, los ejemplos que usted bien los manifiesta, ¿no es cierto? Usted traslada como comunicadora que es una circunstancia dual. Primero, existen pueblos, nacionalidades y etnias. En esa discusión conceptual, también quisiéramos que quienes lo plantearon en su momento, porque usted lea la Constitución, hay una confusión de quienes entendemos qué es una nacionalidad. Nosotros somos la nacionalidad ecuatoriana, ¿no es cierto? Y tenemos nuestra propia lengua, nuestra propia costumbre, nos aglutinamos bajo la nacionalidad ecuatoriana. Si usted es de Argentina, tiene la nacionalidad argentina, está reconocida por el Estado como tal y tiene garantizado a los otros estados también esta posibilidad. Pero dentro de una nacionalidad como la ecuatoriana hay otras nacionalidades, como usted manifiesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene de diferente esas nacionalidades dentro de la nacionalidad ecuatoriana? ¿Tienen su propio territorio o es territorio ecuatoriano? ¿No es cierto? Es lo que Fernanda nos dice y le entienden a ustedes, a ella, porque vive en una provincia en la cual hay no solamente un pueblo nacionalidad, sino hay algunos. Etnia es diferente, hay conceptos de etnia que
hablan justamente de que dentro de la nacionalidad ecuatoriana puede haber etnias que son características étnicas, su propio lenguaje, sus propias costumbres. Y en ese ámbito, dice Fernanda, aquí hay una discusión que Marcelo, Darwin, Joseph, Daniela, quien quiera participar, también entra. Por un lado tenemos conflictos de intereses, dice Fernanda. ¿Cuál es el conflicto de intereses? Entonces, yo soy de un pueblo y una nacionalidad que en mi territorio existe petróleo. Y es el caso de la Amazonía, ¿no es cierto? ¿Ese petróleo es solo de ese pueblo, de esa nacionalidad, de esa etnia, o es de todos los ecuatorianos? Porque su explotación, de acuerdo a la ley, por supuesto, un porcentaje de esas regalías va destinado a cada uno de los gobiernos autónomos centralizados, a las instituciones de esas provincias en donde existen recursos no renovables, en este caso petróleo, para que se puedan desarrollar proyectos. Pero, y si se lo deja de explotar, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento para los temas que tiene nuestro país? Entonces, acá Fernanda plantea una cosa y dice, bueno, hay activistas que dicen que no se lo tiene que explotar. ¿Cuál es la alternativa para financiar obras de infraestructura? La Universidad Estatal de Bolívar es una universidad estatal. Ustedes están estudiando en una universidad en la cual no se pagan recursos, o sea, no pagan una matrícula, no pagan mensualmente, y me pagan a mí para que pueda estar con ustedes. Y el día de mañana se deja de explotar el Yasuní y esos recursos, ¿cómo se los financia? O sea, ¿cómo se solventa esos recursos para financiar actividades que son necesarias para la sociedad? Entonces, acá, por ejemplo, Daniela, José, quisiera que complementen, discutan o opinen lo que dice Fernanda desde su punto de vista como la que plantea en su provincia, ¿no? ¿Lo hago yo o plantean ustedes el tema? ¿Qué dice Erika, por ejemplo? Erika Jacqueline. Ya nomás ustedes. Hola, buen día. ¿Cómo está? Dele, por favor. Yo tenía una pregunta, licenciado. Ah, bueno. Ya, no sé si ustedes están enterados, o bueno, yo lo vi en TikTok, sobre el calentamiento global, de que dicen que puede ser que en el 2024, 2025, prácticamente todo el mundo se va a parar, o sea, se va a quedar sin energía. ¿Es cierto eso o es mentira? No, ya no vea tanto TikTok, ni vea No, Netflix, ni esas pero noticias o sea, apocalípticas. Solo son mitos nomás. sí es cierto, o sea, por el calentamiento global, por tanta contaminación que hay en el mundo. Entonces, es como ¿será cierto, será verdad, será mentira? A ver, Erika, en TikTok, en Netflix, en eso O sea, en sí, hay, las fuentes que salen difundiendo claro. A ver, esa información. no, energía va a seguir existiendo. Usted sabe que energía la puede conseguir a partir de una hidroeléctrica, es decir, en nuestro país se construyeron represas que hacen funcionar turbinas que generan energía a través de el cauce de los ríos. Entonces el agua empuja con su fuerza estas turbinas y genera energía. Hay energías térmicas que estas funcionan con combustible, es decir, con diésel. Usted alimenta a a esas generadoras y tiene energía. Es decir, hay varias fuentes de energía, pero quedarse sin energía el mundo no va a ocurrir, al menos en el corto tiempo. Petróleo, hay reservas aproximadamente para los próximos 20 años. Lo que estamos diciendo en esta discusión, Erika, es con el concepto de ecología, con el concepto de medio ambiente, justamente tocar estos temas de desarrollo sostenible. Como nosotros en el país hay un marco constitucional que se llama a que los estados, en este caso el ecuatoriano, declare zona protegida al Chimborazo, declare zona protegida al Yasuní. Y no es porque ahí vive Juan Manuel Galarza, o vive Erika, o vive Fernanda, o vive Johan, Marcelo, no. Porque en esa área que nosotros queremos proteger de biodiversidad, en esa área protegida marítima, existen seres vivos, existen plantas, es decir, fauna y flora, que necesita ser cuidado.
porque es muy sensible para el ecosistema, es muy sensible para la vida de todos los ecuatorianos, para aquellos que quieran el día de mañana también conocer qué es lo que está ocurriendo en esos sectores. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un parque nacional declarado el Yasuní, y este parque, pese a ser declarado como un parque nacional y una reserva, se explotó el petróleo. Entonces, vea usted la discusión que plantea Fernanda, que plantea usted también con esto de las energías. Por un lado tenemos el concepto y decimos somos ecologistas. Hay políticos que dicen somos ecologistas, hay que proteger la naturaleza, hay que proteger la fauna, hay que proteger la flora, y por otro lado explotan petróleo en esas zonas que decimos que son sensibles. No todos pueden ser ámbitos o territorios declarados protegidos, ¿no? Porque debe cumplir ciertas características. Pero sin embargo, sí debemos nosotros pensar que Galápagos sí es un área que debe ser conservada porque justamente Darwin y quienes han tenido la posibilidad de conocer y científicos reconocen y saben la diversidad y la biodiversidad que existe ahí. Entonces, bajo estas características, compañeros, es de que nosotros entramos a una ecología política, es decir, que hay una línea conductual que dice que hay que respetar esta biodiversidad. El medio ambiente, ¿qué nos dice? Que hay que utilizar un concepto de desarrollo sostenible e ir buscando energías alternativas limpias, que debemos ir el día de mañana nosotros pensando como comunicadores cómo fomentar campañas de información para que, por ejemplo, desde nuestros hogares no contaminemos los ríos. Es habitual que acá en nuestro país existan comunidades en todo el territorio que no tengan alcantarillado. ¿Y a dónde va todos los desperdicios sanitarios de nuestras casas? A los ríos. Es así, o sea, ¿a quién estamos engañando? A nadie. La basura de nuestros domicilios. Todos nuestros municipios tendrán la posibilidad, o nuestros GAT parroquiales, de recoger la basura de nuestras casas. La basura contaminante de los hospitales, de las clínicas, de los consultorios médicos, los depositan en contenedores que no contaminen a otro, ¿no? Los tiran a rellenos sanitarios o a lo mejor a centros de aprovechamiento de residuos sólidos. Es decir, vean, es toda una política ecológica que lo que quiere es defender, sostener y mantener a los seres vivos, a la flora y la fauna en nuestro país. Que el medio ambiente hay que respetarlo, sí, hay ejemplos en todas las latitudes de cómo lamentablemente ocurre. Nosotros vemos ahora que está tocando el tema Erika y Fernanda en China. Allá es muy improbable de que podamos no utilizar mascarilla durante el día cuando salimos a un parque, a una plaza o caminamos por las calles. Se ve las imágenes. ¿Por qué? Es un proceso industrial que han tenido estas ciudades, que la calidad del aire por la contaminación de su proceso industrial de las fábricas, el oxígeno es irrespirable, afecta la vida. Entonces acá la conciencia ecológica es de todos, es mantener en nuestra comunidad, en nuestro barrio, estos principios de respeto al medio ambiente, estos principios de respeto a la vida, a los seres vivos en todo este proceso, y por supuesto a los que vendrán después de nosotros, porque ese es el desarrollo sostenible. Tengo otra diapositiva también que quisiera compartirles para afianzar esto, para que se pueda complementar, ¿no? Entonces, para que quede claro este bloque primero de nivel básico de ecología en su contexto y del medio ambiente, conceptualicemos, porque para que no esté confundido ni un poco raro. Entonces, medio ambiente, perdón, espérense. No sé qué pasa, tengo que compartir 2 veces para que ustedes lo puedan ver. Dice, yo tengo una pregunta también. Dele, tranquilo. Dice, y esto del coronavirus también dicen que fue provocado por lo que había mucho exceso de humanos, entonces, Población, claro. población. Vean, Para son que, teorías conspirativas que manifiestan aquello, pero no está demostrado. O sea, acá ustedes saben que el capitalismo es ese modelo económico que está implementándose en el mundo entero, que lo que se pretende es tener una rentabilidad, es decir, tener más capital. Y el capital, cómo se lo obtenga, no importa. Si tenemos que inventar una enfermedad transmisible muy rápidamente para que nosotros seamos los vendedores de esa vacuna que cure esa enfermedad, por supuesto. Si tenemos que vender
mascarillas. Yo me acuerdo, hasta me compraron un traje como de esos de los marcianos, que andábamos a la casa y teníamos que ir a hacer las compras o algo y comprar alcohol y nos fumigaban, etcétera. Y sí, son circunstancias que nos ha tocado vivir, les ha tocado vivir a ustedes, y quedará marcada en la historia de la humanidad justamente cómo el mundo entero se paralizó por la afectación de este virus, ¿no? Entonces, por supuesto que puede ocurrir, pero también puede ocurrir que los seres vivos, y en ese concepto ecológico, tienen un proceso de nacimiento, tienen un proceso de crecimiento, tienen un proceso de muerte, y nadie quiere morir. Entonces los virus van mutando, es decir, se van adaptando a circunstancias que ya las estudió Charles Darwin en la evolución de las especies, que encontramos pingüinos en Galápagos, que encontramos flora de otras latitudes, y que probablemente provoca esta circunstancia de que los seres vivos nos vayamos adaptando. Entonces, sí, lo que usted dice es cierto, puede ocurrir, son teorías conspirativas, pero no nos consta. Entonces, el medio ambiente, para entender que es un espacio físico donde un organismo establece múltiples interacciones con los elementos vivos e inertes que en él se encuentran. Entonces, el medio ambiente no solamente son los seres vivos, sino también con aquellos inertes en el cual nosotros vivimos. Es todo espacio físico el medio ambiente. Y tiene este concepto, es medio ambiente donde un organismo establece múltiples interacciones con los elementos vivos e inertes que en él se encuentran. Ecología, ¿por qué les pongo este concepto? Para que quede claro, porque parece que en la introducción que hicimos no quedó claro. Entonces, medio ambiente, ojo, espacio físico. Por eso su nombre, medio ambiente. Es un espacio físico en el cual cualquier organismo va a establecerse mediante interacciones, muchas, con elementos vivos y no vivos que en él se encuentran. Son estas interacciones. Y la ecología es una ciencia. ¿Qué va a hacer la ecología? Va a estudiar las interrelaciones que se presentan en el medio ambiente y permite comprender la manera en la que funcionan estos ecosistemas. Entonces, vea usted, el medio ambiente está definido como el espacio físico en el cual existen interacciones entre seres vivos e inertes en ese espacio. Y la ecología va allá y dice, voy a ver en el medio ambiente qué interacciones existen. ¿Para qué? Para comprender cómo funciona ese ecosistema. Entonces, vamos a analizar en el medio ambiente cómo la ecología estudia la interacción que tiene en Yasuní la flora, la fauna y todo lo que existe en ese espacio. Entonces, la ecología dice, en Yasuní es muy importante el proceso de las interrelaciones que existen entre todos los componentes del Yasuní, por eso debemos declararle área protegida. Vamos al desierto del Sahara y encontramos solamente arena. Y decimos, en el Sahara no es posible declarar un área protegida porque lo único que tenemos en este medio ambiente es inercia, es decir, cuerpos inertes, solo arena. Salimos a vender, vendo arena, no. Ahí no hay seres vivos, ahí no hay flora, ahí no hay fauna, perdón, y solo hay cuerpos inertes. Entonces no podemos encontrar un ecosistema en el cual existen interrelaciones que hay que cuidar. ¿Cómo explotamos los recursos naturales? Vea, la revolución industrial a partir del siglo XVIII provocó problemas ambientales, sí. Hay que construir bienes, hay que construir productos, hay que construir fábricas, y a partir de eso un desastre. Y hay que construir casas y comunidades en todo lado, sí, un desastre. ¿Por qué? Porque nuestras comunidades no tuvieron quienes debían planificar en dónde construir, cómo construir y darle los servicios básicos. Hoy tenemos con esa posibilidad de ejemplos de que tenemos barrios, comunidades que no tienen alcantarizado, no tienen agua potable, y evidentemente todos nuestros desechos van a afectar sensiblemente el medio ambiente. Entonces, el ser humano es quien más afecta ese proceso ecológico de renovación de la flora y la fauna. ¿Qué debemos reflexionar? Les pongo el ejemplo y ahora para debatir estos últimos 20 minutos y cerrar, porque me han puesto máximo 1 hora. Mis videos son muy grandes y con ustedes me encanta tener clases, pero es una sola vez a la semana, así que en esta clase híbrida les doy los conceptos necesarios para que ustedes puedan trasladarse a ver los videos, a ver los recursos,
a realizar las tareas y entender qué es lo que se está planteando en este tema de ecología política y medio ambiente o áreas protegidas. Entonces, reflexionemos, les pongo este ejemplo para discutir con ustedes, comunicadores sociales. En una comunidad de la sierra, Guaranda, Chimbo, Chillanes, en Ambato, en la que ustedes quieran, en la sierra, se presenta una situación hipotética, por supuesto, pero que es real y que ustedes saben que es así, de falta de agua. No tenemos agua para el ganado. Es una zona ganadera, es una zona agrícola. Cualquier comunidad nuestra en la sierra tiene su ganadito, pero esta comunidad específicamente tiene ganado. Y empieza la discusión entre los miembros de la comunidad, el dirigente organiza esta reunión y decimos, vean, este tema tiene que ver con la deforestación provocada desde hace algunos años. Nosotros, por ganarnos en la comunidad unos centavitos, fuimos y vendimos todo el bosque que había en una zona de amortiguamiento de agua, en un páramo, y eso provocó que no volvimos a sembrar, a reforestar con especies nativas las superficies, este terreno, esta zona de amortiguamiento que se van limpiando. ¿Qué ocurrió? Generó que las aguas de lluvia, ahora menos frecuentes, se escurran rápidamente por las laderas, no se filtren a los acuíferos ni se detengan en los arroyos que antes había, porque ya se ha producido una tierra baldía y las rocas están al descubierto. ¿Qué pensarían ustedes que afectó la labor de quienes talaron estos montes, de la madera, de los campesinos y el ganado de la sierra que ahí viven? ¿Pensarían ustedes que afecta no solo al ganado, sino también a la flora y la fauna que este lugar tenía en su hábitat? ¿Por qué cree que es importante la relación armónica del hombre con la naturaleza y los animales? Y si ya tenemos algunas ideas. No les pido que escriban, sino les escucho. Por favor, el que quiera, o yo uso de moderador. A ver, Luis Marcelo, ya está Luis Marcelo que le gusta participar. ¿Qué pasa con este ejemplo? Bueno, licenciado, Hola, buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? muy buenos días, licenciado, Chévere. compañeros. Sí, licenciado, dentro de esto, lo que hablamos dentro de la fauna y la flora y la fauna, ¿no? de nuestro entorno, obviamente el medio ambiente que queda afectado, tanto los seres vivos que condicionan nuestras circunstancias vitales, pues obviamente al momento de talar los árboles, perderíamos eso, ¿sí? eh, Porque las condiciones físicas, económicas y culturales de nuestro entorno es un lugar en donde tenemos un grupo o una época, digamos así, de condiciones o circunstancias físicas, humanas o sociales o culturales, bueno, etcétera, ¿no? Que nos rodean a todas las personas, animales o cosas en general. Entonces eso afectaría mucho al entorno de nuestro hábitat, licenciado. Y si se pone usted en el punto de vista o cualquiera de ustedes de un vendedor de madera, dirigente de una comunidad, en el punto de vista de un ganadero que ahí vive, ¿qué dirían? Bueno, en este caso, casi la mayor parte de los empresarios o personas que trabajan con estos recursos naturales, a ellos casi no les importa nada. Lo que importa es más la economía, más llenar sus bolsillos, pero no saben que están afectando al medio ambiente, al hábitat en general. ¿Y por qué si estamos conscientes de eso, el dirigente de la comunidad permite que se vendan esos bosques y se exploten esos bosques? Obviamente, porque tenemos bajo las mangas o digamos, bajo escritores, como sabemos hablar vulgarmente, ¿no? Algo económico para el uso personal, pero obviamente es para los dirigentes, no para la ciudadanía en general, porque si habláramos de ciudadanía en general, nosotros hiciéramos una campaña de reforestación acerca de ello. ¿Y qué piensan de la propuesta de Yasuní, por ejemplo, de que se deje de explotar el petróleo? Por un lado, tienen recursos económicos, 1.200 millones se estima anualmente,
Y por otro lado está mantener esta reserva de flora y fauna sin ser afectada por la explotación de petróleo. Es una dicotomía, ¿no? Pónganse en los pantalones de un presidente, pónganse en los pantalones de un dirigente comunitario, de un activista, como dijo Fernanda. Cada uno defiende sus intereses, ¿no es cierto? Un presidente, ¿qué quiere? Tener recursos para hacer las obras que ofreció una campaña política. Un ambientalista, un activista, lo que quiere es que se mantenga ese espacio natural sin ser tocado. El dirigente de la comunidad está en la mitad y dice, mi comunidad tiene muchas necesidades, no tenemos agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, internet, qué sé yo. Y por otro lado, existen recursos petroleros que probablemente se van a explotar acá, o existe minería, o existe un bosque. Si es que exploto el bosque, si es que exploto el petróleo, si es que exploto la minería, parte de esas regalías, de ese recurso, me van a ayudar para construir alcantarillado, agua, etcétera. Luis toca y dice para la corrupción, digo, bueno, también la corrupción, dejemos que el dirigente, el que vende el bosque, el que dice que ok, que exploten la minería o el petróleo, también debe su parte y que está mal, eso es antiético, eso no debe existir. Pero, ¿qué harían en ese escenario? Y ya para cerrar en unos 5 minutos la clase, frente a la ecología política y el medio ambiente. ¿Habrá un punto de encuentro entre los dos o es irreconciliable? O sea, o somos ecologistas y no dejamos que se explote nada, y por otro lado permitimos que se explote, pero esos recursos que vayan esencialmente a ser invertidos en necesidades del pueblo. ¿Se podrá hacer eso? Eh, Sí, hoy estaba investigando algo sobre lo que dicen los artículos de la Constitución sobre el medio ambiente. O sea, yo pienso que sí es de investigar mucho a fondo porque en sí el Estado nos promete como que proteger todo eso, pero eh, como usted dijo, si nos ponemos a elegir en eso, pienso que sí valdría estar de acuerdo, pero teniendo en cuenta que hay que tener mucho cuidado, o sea, para que haya explotación petrolera, o sea, porque el Estado depende de eso, del crudo y todo eso. Entonces, yo pienso que para que no se vea afectada lo que es la flora y la fauna y también las personas y las comunidades indígenas, pienso que es, o sea, ver ay, siempre se me va la palabra, o sea, ver como que no haya derrame de petróleo, tener un poco más de cuidado, pero es algo como ilógico, ¿no? Porque no vamos a estar ahí todo el tiempo viendo que no se riegue el crudo. Pero yo creo que eso ya es más parte del presidente, porque obviamente tenemos aliados con mucha tecnología. Entonces, sí es que parte de él desea ayudarnos. Y en otra parte, en la que sí salía beneficiado es en las provincias de lo que es Orellana. Yo he escuchado casos, y entonces en la que es la provincia de Orellana es lo que también hay en la parte de lo que es el Yasuni. Salen beneficiados de las comunidades guaraníes, algunas quichuas y más allá de los cofanes y los sionas. Entonces ellos también luchan para que como que sí han estado de acuerdo con el gobierno, pero también luchan para que no toquen su territorio. ¿A qué voy eso? A la deforestación, porque como entran petroleros, también van madereros, o sea, como que ir, o sea, dos por uno. Y entonces eso es lo que no quieren. Y cuando lleguen a tocar su territorio, obviamente se van a parar, y entonces ahí es cuando se van contra el gobierno, y el gobierno ahí no va a saber qué hacer. Entonces, pero como ellos también tienen, como es... normas que ya el presidente les ha prometido, porque obviamente es un territorio protegido. Entonces sí es un poquito más de comenzar a debatir e investigar más sobre el tema, porque sí es interesante. Y no es porque vivamos en diferentes provincias, es porque también obviamente forma parte de nuestro país, y como comunicadores deberíamos saber eso. Fernanda toca un tema súper importante. Bueno, algunos de nosotros probablemente no es necesario que levante la mano Luis Marcelo, ahí ya solo complemento lo de Fernanda y ahí empieza usted tranquilo. Gracias. A ver, Yasuní está evidentemente en una zona en la cual
para que entendamos la explotación petrolera, no es que vamos en helicóptero y grandes aviones y dejamos los pozos petroleros, se extrae, construimos un oleoducto y ya tenemos petróleo. No, no. Tiene que construirse toda una red de caminos que van atravesando la Amazonía, una serie de infraestructura eléctrica, va gente a vivir ahí, se explota el petróleo, es como la minería, es decir, no hay minería ni explotación petrolera que no afecte el medio ambiente. O sea, eso es clarísimo. Ustedes revisen el tema de la minería y sobre todo la minería a gran escala en el norte de Chile, en Bolivia, en Perú. Son zonas que quedan totalmente desiertas porque la minería es, a ver, esta montaña o tiene el mineral arriba de la montaña o abajo. Y cuando tiene abajo tiene que hacérselo a gran escala, es decir, reducir la montaña para extraer el mineral que fuese. Y todo el contexto y el entorno de esa montaña en donde se extrae la minería o el Amazonía en donde se extrae el petróleo, tiene una intervención humana. Es decir, toda la biodiversidad de flora y fauna de ese entorno, que es importante en kilómetros cuadrados, se ve afectada. Entonces acá la pregunta era, y Luis Marcelo, para que pase, Fernanda pone desde su ejemplo los madereros, los mineros, los petroleros, por supuesto que dan un ingreso económico al Estado, las concesiones petroleras, las concesiones mineras, a quien se le vende la madera, etc. Pero ese recurso, aparte de ser un capital como ingresos para quienes explotan y para la sociedad ecuatoriana también, ese daño que están causando es irreversible y no tiene un valor, desde mi punto de vista, que pueda ser justificado por un recurso que vaya a financiar una escuela. Entonces, acá viene la discusión. ¿Se puede ser un buen político en el cual pueda manejar el concepto de ecologista y explotar recursos naturales, petroleros o minerales? ¿O tenemos que ser claros y buscar el desarrollo sostenible del país sin explotar los recursos naturales no renovables que afectan a la naturaleza? Entonces, son dos caminos. Yo no veo que hay por ahí la posibilidad de jugar con el diablo y los ángeles. O se es ecologista y se respeta la naturaleza, o claramente utilizamos los recursos que tiene y que son muy ricos en nuestro país para que esos recursos se construyan casas, se construyan aeropuertos, se construyan vías y dejemos de tener bosques hermosos, que dejemos de tener lagunas hermosas, de que dejemos de tener la biodiversidad que tenemos. Entonces, Luis Marcelo, para cerrar la clase, le dejo al finalizar y usted despide la clase con su intervención. Muchísimas gracias, licenciado. Obviamente no estábamos hablando acerca de Yasuní. Todos sabemos y todo el mundo sabe que Yasuní es una de las zonas de la Tierra con mayor biodiversidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar conjuntamente, obviamente, aquí dejar y mantener el Yasuní. Porque obviamente eso es el pulmón de nuestra tierra, donde existen estudios, hablan, ¿no? De una diversidad de fauna con más de 100 especies y de mamíferos. También hablamos más de 4.000 o 5.000 especies de aves. Hay reptiles, hay anfibios en general. Imagínense, también afecta a todas las personas que están viviendo ahí, porque realmente si explotan el Yasuní, habrá enfermedades de aquellas personas, territorios donde tendrán que ser desalojadas las personas, no tendrán a dónde vivir, tendrán que adaptarse a otros lugares, que lastimosamente es pero muy difícil de hacerlo, ¿no? Dentro de esto tenemos que mantenerlo porque simplemente el gobierno o las personas que están a cargo buscan sus bolsillos, porque ya saben que dentro de las petroleras han ocasionado entre más de 1.000 millones o 100 millones dentro de lo que es por la explotación, ¿no?, de barriles de petróleo. Esto le conviene más a las personas que están a cargo porque eso no va totalmente a lo que es al Estado Nacional, pues siempre se ha manejado de esa manera dentro de lo que es la explotación del petróleo. Entonces, lo que hay que buscar y guardar y concientizar que hay que cuidar el medio ambiente, la biodiversidad que nosotros tenemos, la ecología que nosotros tenemos, que somos ricos dentro de eso. Mi licenciado, muchísimas gracias. Sí, ahí hay varios conceptos de Luis Marcelo.
La ecología, ya dijimos, es la ciencia que estudia las interrelaciones que tienen los seres vivos e inertes dentro de un medio ambiente. Entonces, no es sinónimo medio ambiente con la ecología. Ecología es la ciencia que estudia estas interrelaciones. El medio ambiente sí, es todos los seres vivos, plantas, animales, el ser humano, con los inertes y sus relaciones en un espacio, en un territorio determinado, ¿no? Para no confundirlos. Esta es una discusión interesantísima, es una discusión que hay que ampliarla y les voy a leer en el trabajo porque justamente está planteada una actividad autónoma para el efecto de que me puedan contar justamente esta interrelación entre la ecología política y cómo afecta al medio ambiente, cómo afecta a nuestros conceptos de áreas protegidas. Entonces, ahí les quiero leer, les quiero ver qué es lo que ustedes plantean, queridos estudiantes y queridas estudiantes, porque son comunicadores y estos temas tienen que dominarlos. El día de mañana su hermano, ustedes participan en un debate, yo voy y les consulto y les pregunto, ¿qué piensan de Yasuní? Entonces ustedes como estudiantes universitarios de comunicación que tocan este tema de la ecología política, dan sus conceptos y mire, el Yasuní es un territorio, es un medio ambiente específico, biodiverso, como dice Luis Marcelo, como dice Fernanda, que tiene indiscutiblemente una cantidad de flora y fauna que no hay en ninguna otra latitud del mundo. Que desde mi punto de vista se debe o no se debe explotar el petróleo, y dirán ustedes su argumento, porque yo no les estoy dando conceptos políticos, sino conceptos científicos, académicos, para que ustedes construyan su propia ideología. Si quieren ser ecologistas, vean, yo les acompaño y vamos y defendemos el Yasuní. Si me dicen no soy ecologista y estoy a favor de la explotación de recursos petroleros o mineros para que esos recursos vayan a financiar proyectos educativos, sociales, medicinas, etcétera, también con sus argumentos podemos discutir y estar o no a favor. Pero eso es lo que queremos generar en estas clases. Realidad nacional a partir de la discusión con comunicadores sociales, que deben tener los conceptos clarísimos para poder plantearlos en un momento en el cual, en un medio de comunicación, que lo hagan ustedes, que lo consulten, etcétera, lo podemos hacer. Joffrey, y con eso terminamos. Dígame, Joffrey, por favor. Consulta, licenciado. O sea, digo, porque si dejaríamos de explotar el petróleo, se perdería un gran ingreso económico al país también. Eso es lo que yo les estoy planteando. O sea, a ver, si ustedes o los ecuatorianos votamos que no se sigue explotando en el Yasuní, eso provocaría en el presupuesto general del Estado un impacto de 1.200 millones, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay una proforma presupuestaria en donde tenemos ingresos y gastos. Gastos probablemente se verán afectados en algunas partidas de educación, de salud u otras. Pero esos 1.200 hay que suplirlos con ingresos de alguna otra forma o reducir algún gasto. Entonces, ahí les planteo yo que cuando ustedes hagan su trabajo, me expongan estas particularidades. Ecología política, es decir, ideología que respeta las interrelaciones entre los seres vivos e inertes que viven en un territorio determinado, frente a un respeto o no al medio ambiente. Les leo, les escucho en los trabajos y cualquier cosa, por favor, a través del chat, del WhatsApp, correo electrónico. Y esta es la clase que va a quedar grabada para que ustedes, si quieren recuperarla, para que si quieren volverla a ver, para que vean la exposición, con mucho gusto estará ya en unos minutos subida al entorno virtual. Les agradezco, queridas y queridos estudiantes. Nos estaremos viendo el próximo día jueves a la misma hora. Mil disculpas, yo había generado otro link y estaba conectado. Digo, qué raro si estos guaguas son puntuales y ya habían estado en otra idea. Así que mil disculpas, un fuerte abrazo y es un placer siempre estar con ustedes en esta clase con la modalidad híbrida. Hasta luego, Daniela, Antonella, Raven, Chao, y todos quienes licenciado, están que vaya bien, que tenga conectados. un excelente día. Gracias, Hasta un luego, fuerte licenciado. abrazo, guaguas. Dejo de grabar.